Estamos a punto de adentrarnos en uno de los relatos más enigmáticos y escalofriantes de la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra, dos ciudades que sufrieron un destino tan devastador que su memoria se ha mantenido viva a lo largo de los milenios. Desde la superficialidad, podríamos preguntarnos qué pudo ser tan horroroso y prohibido para merecer tal catástrofe, pero al profundizar en las Escrituras, veremos que no todo es como parece. Génesis 19 describe un evento dramático que inicia con la llegada de dos visitantes celestiales que aparentemente solo Lot, el sobrino de Abraham, reconoce por quienes realmente son. A medida que cae la noche, un manto de misterio cubre las calles de Sodoma. ¿Hay algo en el aire? Una tensión palpable que evoca terror. ¿Es esto un presentimiento de lo que está por venir? Las Escrituras nos dicen que el clamor contra Sodoma y Gomorra era grande y su pecado muy grave. Pero, ¿qué específicamente provocó la ira de Dios? Muchas teorías han surgido alrededor de esta pregunta. Algunos piensan en la arrogancia, otros en la negación del deber de hospitalidad, y algunos más sugieren prácticas depravadas. Sin embargo, como un rompecabezas antiguo, cada pieza del relato debe examinarse para comprender las insondables profundidades de sus implicaciones. ¿Qué rol juega la justicia divina en esta historia? Cuando Abraham, en una escena cargada de tensión, se atreve a negociar con Dios mismo, preguntando si destruiría la ciudad si hubiese solo 10 justos, se revela un matiz de la naturaleza divina. Esto nos hace reflexionar. ¿Fue realmente el pecado de unos pocos el que selló el destino de muchos, o fue la ausencia de luz y rectitud en su totalidad? Nos encontramos en el umbral de un misterio que ha capturado la imaginación de muchos, y no solo porque se trate de un evento sobrenatural en el imaginario bíblico, sino porque incita a la humanidad a preguntarse sobre las consecuencias de sus propias acciones. En este lugar, donde el castigo divino se cruza con la condición humana, se encuentra una advertencia que resuena a través del tiempo. ¿Qué destino escogemos cuando nuestras intenciones y acciones se desalinean con el bienestar colectivo? A medida que descubrimos el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos adentraremos en este vasto entramado de moral y misterio, escudriñando el porqué oculto detrás del castigo eterno, buscando respuestas en este relato ancestral que sigue resonando con una inquietante actualidad. Prepárate para descubrir uno de los secretos más oscuros de la humanidad. La naturaleza del pecado de Sodoma siempre ha estado envuelta en un aura de misterio y debate que parece perdurar a lo largo de los siglos, como un enigma esculpido en la roca de la historia bíblica. Imagina, si puedes, las ciudades de Sodoma y Gomorra bajo un cielo crepuscular que parece estar al borde del desastre, como si las propias estrellas presagiaran un juicio inminente. La Biblia nos introduce a esta narrativa con pinceladas de advertencia y un horizonte cargado de tensión dramática. Pero, ¿qué pecado tan grave pudo incitar la ira divina de manera tan definitiva y brutal? Si nos adentramos en el denso laberinto de textos y análisis teológicos, encontraremos que la palabra Sodoma es solo una puerta de entrada a múltiples interpretaciones del pecado que las definía. En Génesis 19 el relato es oscuro y casi intangible. Describe una atmósfera de corrupción y depravación. La inaccesible noche en Sodoma nos muestra cómo los visitantes, ángeles encubiertos, que llegan a la casa de Lot son víctimas de una turba a la que a menudo se le atribuye un intento de violencia y sometimiento. Pero, ¿es la lujuria y el ataque sexual el único pecado que llevó a su destrucción? La historia se complica, se enreda con cada lectura. He aquí que este fue el pecado de Sodoma, afirma la Escritura. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esta perspectiva añade una nueva dimensión, presentando a Sodoma como una ciudad ahogada en arrogancia, indiferente a las necesidades de los pobres y los vulnerables. Este misterio histórico y teológico atrae, como un imán para preguntas sin respuesta, a aquellos que buscan entender no solo el pasado de Sodoma, sino también el alma de la humanidad. ¿Podría ser que el verdadero pecado de Sodoma sea una advertencia que resuena a través de los eones sobre la justicia social, la misericordia y la compasión? El enigma de Sodoma se transforma así en un espejo oscuro para cada sociedad, un mito que desafía el tiempo y el espacio, con una advertencia persistente de que cada acción, cada omisión, envuelve nuestro destino con hilo invisibles, prestos a ser cortados. Aquí reside el verdadero misterio. Las ciudades de la llanura se emplazan al borde de un precipicio eterno, llamándonos a contemplar no solo su condena, sino también la posibilidad insidiosa de nuestro reflejo en ellas. En el imaginario colectivo, Sodoma evoca imágenes de decadencia moral y destrucción divina, pero el verdadero misterio yace en sus acciones menos visibilizadas. En esas arenas ardientes y bajo ese cielo que parece haber sido testigo de sus transgresiones, viene a la luz un tema inquietante: la hospitalidad y la justicia social.
¿Podría ser que el pecado de Sodoma no solo esté anclado en la depravación, sino también en la cruda inhumanidad hacia el prójimo? Viajemos al corazón de estas tierras bíblicas, donde los viajeros del desierto, exhaustos y necesitados, buscaban refugio. Los textos apócrifos y ciertos pasajes bíblicos insinúan algo profundamente perturbador. Sodoma pecó, no solo en su inmoralidad desenfrenada, sino en su traicionera indiferencia hacia los forasteros. Como Oseas 6 de alguna manera insinúa, Dios apreciaba más la misericordia que el ritual, y la falta de justicia y hospitalidad hervía al frente de todo ello. Imaginemos la escena. Llega un viajero solitario al imponente portal de Sodoma. Sus ojos buscan descanso y sus labios sedientos claman por agua. Sin embargo, es recibido con miradas frías y palabras mordaces que gritan desprecio. En una sociedad que debería celebrar la llegada de un nuevo rostro, la dureza de sus corazones marcaba cada encuentro con la frialdad de un juicio anticipado. Las casas permanecían imperturbables, las puertas cerradas como un rechazo silencioso a las súplicas de aquellos que eran considerados distintos o inferiores. La forma en que tratamos a los extraños, la apertura de nuestros hogares y corazones, revela mucho sobre la fibra moral de una sociedad. Sodoma ignoró esta antigua tradición, resonando en Ezequiel 16:49, donde la arrogancia, la saciedad de pan y la despreocupación por el pobre y necesitado se cuentan entre sus iniquidades. Este era su pecado silente, oculto tras otras historias más escandalosas, pero no menos condenable. Ahora, trasladémonos a un ámbito más personal, tal vez reflexionando sobre cuántas veces nosotros mismos hemos cerrado las puertas de nuestra hospitalidad. En esta reflexión profundamente conectada con la justicia social, emerge una pregunta inquietante. Esta inquietante cuestión se arremolina en nuestros pensamientos, igual que las arenas eternas del desierto, evocando en nosotros no solo una necesidad de justicia, sino de bondad genuina. La verdadera condena de Sodoma podría no haber venido solo de los cielos, sino de su incapacidad para ver al otro como parte de sí mismos, un eco de injusticia que todavía resuena en las cavernas de nuestra propia sociedad moderna. En las vastas galerías de la historia sagrada, donde el eterno conflicto entre lo divino y lo terrenal se despliega con todo su esplendor y misterio, el rol de las prácticas sexuales como catalizadores del juicio divino se alza. Como un tema impregnado de misterio y complejas interpretaciones, más allá de lo que a menudo se menciona de manera superficial como inmoralidad sexual, los pasajes bíblicos y las escrituras antiguas susurran un relato mucho más profundo y enigmático, uno que desafía a los buscadores de Beijel-Aresiano, un poco lore. La verdad con su sinfonía de advertencias, simbolismos y presagios. El relato de Sodoma y Gomorra, dos ciudades cuya mención evoca inmediatamente un juicio devastador, ofrece un escenario particularmente intrincado de examen moral y espiritual. ¿Fue la decadencia sexual el único pecado que selló su destino? Aquí, los misterios de las escrituras se entrelazan con la moralidad y la justicia divina. Mientras que muchos eruditos destacan el desenfreno sexual como la causa suprema de su destrucción, otros proponen una lectura más amplia. Estos intérpretes entretejen una narrativa más compleja, sugiriendo que la arrogancia, la falta de hospitalidad, la violencia y la avaricia fueron igualmente determinantes. Esta fascinante multiplicidad de causas nos invita a sumergirnos en las profundidades del simbolismo bíblico. En este pasaje, podríamos estar viendo un espejo de la decadencia total de una sociedad donde todos los valores divinos fueron descartados. Quizás el eco del juicio divino no resuene solo contra las prácticas sexuales desviadas, sino también contra una colectividad que había abrazado la corrupción en todos sus aspectos. Imaginemos ahora una reunión celestial, donde un consejo de ancianos sabios discute la balanza de la justicia divina, ponderando el peso de las acciones humanas. Ellos mencionan cómo estas ciudades transformaron sus corazones en piedra, olvidándose del amor, el cuidado mutuo y la humildad esperada por Dios. Este es el panel ante el cual toda humanidad se presenta, y es entonces cuando el misterio profundo de lo divino se encuentra con lo humano, en una danza que ha durado siglos. El juicio de Sodoma y Gomorra se convierte entonces en una advertencia universal, una epopeya que recuerda a cada generación que la injusticia, en cualquiera de sus formas, puede invocar la ira divina. En el vasto tejido de los textos sagrados, donde cada hebra parece entrelazar lo cotidiano con lo celestial, existe un hilo casi imperceptible, pero resplandeciente, que parece vibrar con una frecuencia inquietante: el clamor de los inocentes. Este eco de desesperación y urgencia, casi como un llanto silencioso gritado a través de las grietas de la existencia, ha conmovido en más de una ocasión incluso los cimientos del reino celestial. Resulta fascinante considerar que, en una dimensión donde reina la armonía y la música cósmica,
una disonancia tal pueda romper la quietud del más alto para señalar la corrupción en las ciudades de los hombres? Tomemos por ejemplo aquel pasaje legendario que algunos llaman la batalla de las lágrimas, en la que un coro de niños, sin saber, sonaron como heraldos celestiales. En Génesis, se narra cómo el clamor de los habitantes de Sodoma y Gomorra fue tan grave que su eco se levantó más allá del azul, forzando las estrellas mismas a prestar oído. ¿Eran esos llantos los murmullos de los condenados, o quizás el lamento de los justos atrapados en un vórtice de desesperación? Imaginen a los ángeles, titanes de luz, inclinando sus cabezas para escuchar, sus oídos cósmicos perturbados por las vibraciones terrenales. Este clamor entonces se convierte en un faro, una señal que no puede ser ignorada, un rugido contra la injusticia que retumba a través de las esferas celestiales. La esencia del clamor de los inocentes fue tal que en muchos relatos se sugiere que Dios, en su sabiduría indescifrable, tomó la forma de un viajero para caminar por las ciudades sumergidas en sombras, escuchando y discerniendo, probando el peso de las almas y el valor de sus plegarias. La espiritualidad nos señala, por lo tanto, la inmensa y misteriosa influencia del sufrimiento puro e injusto. Como un violín tocado con el arco de una lágrima, el clamor de los inocentes invita no solo a la compasión divina, sino que además exige justicia y redención, convirtiéndose en un himno perpetuo que nos recuerda la importancia de cada voz, por más pequeña que ésta sea. Imagina una noche estrellada, el aire impregnado de expectativas, y al anciano Abraham, con su barba ondulante en el suave viento del desierto, a punto de embarcarse en una conversación casi inimaginable, una negociación directa con el mismísimo creador del universo. Este encuentro, cautivador por su audacia y humildad, se desenvuelve en un diálogo que es a la vez un reflejo inquietante de la justicia y la misericordia de Dios. En el libro de Génesis capítulo 18, esta escena se despliega con una tensión sutil pero poderosa, casi como si una niebla divina cubriera el encuentro, revelando y ocultando misterios en igual medida. Abraham, conocido por su fe inquebrantable, se encuentra en una posición singular, una entre la tierra y el cielo, intercediendo por la ciudad de Sodoma, un lugar renombrado por su depravación y pecado. La pregunta que late bajo el diálogo es tan antigua como el tiempo. ¿Dónde termina la justicia y comienza la misericordia? Abraham, en un acto de valentía que solo alguien de gran corazón podría exhibir, se atreve a preguntar a Dios si destruiría la ciudad si podemos encontrar 50 justos dentro de sus muros. Y así comienza la asombrosa negociación. La esencia de este intercambio no es solo un regateo por un número, sino un viaje profundo hacia el entendimiento del carácter de Dios y la naturaleza del bien y el mal. Cada número que Abraham reduce de 50 a 45, a 30, y así sucesivamente, es casi una danza misteriosa de lógica y amor, mostrando su ferviente deseo de hallar esperanza en el corazón humano. Y aunque Abraham pudiera parecer desafiante, en realidad está revelando una capa de la curiosa relación entre el hombre y la divinidad, la de un hijo con su padre, cuestionando sin desafiar, buscando sin perder respeto. Dios, por su parte, no se enfurece por esta osadía. Al contrario, parece instruir a Abraham en el misterioso equilibrio entre justicia y piedad. ¿Qué significa ser justo en un lugar corrupto? Al ceder en su divina decisión, Dios accede a mostrar misericordia por el bien de unos pocos justos, lo que devela un velo de su inmensa compasión, un aspecto de su ser que sigue fascinando tanto a teólogos como a laicos. Por igual, en un universo donde la moralidad a menudo se ve como una escala cambiante, la conversación entre Abraham y Dios sigue siendo un faro de esperanza y un recordatorio de la vasta y misteriosa capacidad de amor que nos sostiene desde esto. En el principio de los tiempos, imagina por un momento un cielo teñido de un naranja irreal, como si el mismo firmamento llorara en llamas. Esa es la imagen que evoca el simbolismo del fuego en los textos sagrados, una manifestación del juicio divino que cautiva y aterroriza al mismo tiempo. El fuego y el azufre, elementos frecuentemente asociados con la ira celestial, no son meramente herramientas de destrucción. Son emblemas de un juicio absoluto que trasciende lo físico y penetra en lo espiritual. El fuego ha sido visto a lo largo de la historia como una fuerza purificadora que consume impurezas, ese misterioso proceso químico que convierte todo en cenizas, dejando atrás solo lo esencial. Piensen en Sodoma y Gomorra, ciudades que según la tradición bíblica fueron consumidas por una violenta lluvia de fuego y azufre. ¿Fue realmente un castigo físico o un juicio más profundo, una advertencia imborrable tallerada en la psique colectiva de la humanidad? Al reconstruir estos eventos, el impacto del fuego se despliega en múltiples dimensiones, desde lo literal hasta lo metafórico. Existen variaciones intrigantes en la interpretación de este simbólico castigo. Algunos lo ven como un mensaje claro de advertencia.
los caminos oscuros de la humanidad conducen a su propia perdición. Otros, más intrigantemente, sugieren que el fuego es una alegoría de transformación interior. Así como el oro es refinado en el crisol, el alma y la conciencia humanas deben pasar por el fuego del juicio para alcanzar su verdadera pureza. Y aquí queda la pregunta abierta al misterio. ¿Podría ser que este fuego divino sea también un instrumento de renovación espiritual? Esta ambigüedad permite que cada generación le dé un significado fresco a la leyenda, manteniéndola viva como una advertencia vibrante y contemporánea. A medida que exploramos estas interpretaciones, el relato del fuego y azufre cobra una nueva vida, una vida que sigue retumbando en el misterio del universo y en nuestros corazones, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas bajo la luz ardiente del juicio simbólico. En el vasto tapiz de las narraciones bíblicas, pocos relatos son tan envueltos en misterio y simbolismo como el de la esposa de Lot, cuya desafiante mirada hacia atrás, un simple acto al borde del abismo, desencadenó su insólita transformación en una columna de sal. Imagina por un momento el escenario aterrador y desorientado. Ciudades ardiendo bajo un cielo ominoso, el estruendo divino que hace eco en las montañas, y una familia que huye por sus vidas. El relato es casi tangible, sus detalles pesan con la urgencia de lo inminente. La esposa de Lot, la cual no sabemos su nombre, nos ofrece un enigma más allá de lo comprensible. ¿Por qué? A pesar del mandato divino, volvió su mirada. Las escrituras nos dejan con más preguntas que respuestas, provocando una meditación colectiva a través de los siglos. ¿Fue su acto una simple manifestación de curiosidad? ¿Un gesto involuntario e inocente? ¿O tal vez era un vínculo emocional irrompible con lo que dejaba detrás? Una añoranza por lo conocido, aun cuando lo conocido era condenado. Este relato no solo advierte sobre la desobediencia hacia lo divino, sino que además revela una lucha interna que todos podemos reconocer: el irresistible tirón del pasado. Al dar la vuelta, su destino quedó sellado, transformada en sal, un castigo petrificado y eterno que resuena en el paisaje como una presencia constante e inmóvil. Historias de viajeros y exploradores de la región aseveran haber visto aquella columna de sal, añadiendo un nuevo nivel de realidad a la leyenda. ¿Acaso estas visiones son resabios de la historia, una intersección entre el mito y lo palpable? Tal vez la historia de la esposa de Lot es una metáfora grandiosa, un eco que nos llama a mirar hacia adelante, a liberar nuestras manos de lo que nos sostiene atrás. Es, de alguna forma, una advertencia sobre el poder paralizante del apego, aún a las cenizas de lo que alguna vez fue. Sin embargo, su relevancia persiste porque nos confronta con una incómoda verdad. ¿Cuántas veces hemos sido tentados a mirar hacia atrás a las sombras en momentos críticos de nuestras propias vidas? Parece que, a través del tiempo y espacio, la figura de aquella columna de sal se erige, perpetuamente preguntándonos: ¿somos capaces de seguir avanzando? Imaginemos por un instante una noche en pleno apogeo de la antigua Canaán, cuando las ciudades-estado brillaban bajo la miríada de estrellas que salpicaban el cielo. Allí, alrededor de cada ciudad, como Sodoma y Gomorra, convergían creencias y rituales tan misteriosos que aún hoy nos envuelven en una nebulosa de incertidumbre. La oscuridad de la época se manifestaba no solo en su atmósfera nocturna, sino también en la enigmática profundidad de su espiritualidad y costumbres. La cultura y la religión cananea, como un intrincado tapiz de prácticas politeístas, envolvía a los habitantes de la región en un ciclo perpetuo de festividades y sacrificios que buscaban la benevolencia de sus deidades. Baal, Astarte y otros dioses se veneraban en ceremonias que, a menudo, desafiaban el entendimiento de forasteros y perturbaban las mentes más piadosas. En medio de esta vorágine espiritual, Sodoma y Gomorra destacan como epicentros de rituales cuya moralidad fue cuestionada incluso por sus contemporáneos. Es posible que estas ciudades no fueran simples víctimas de sus propias elecciones, sino de una influencia cultural más amplia que permeaba todo su ser. Por ejemplo, los cultos de fertilidad cananeos no solo celebraban abundantes cosechas y procreación, sino que también incorporaban prácticas sexuales rituales que posteriormente se condenaron en textos bíblicos. Esta osada cercanía a lo prohibido resonaba como un eco en los valles circundantes, atrayendo la atención de aquellos que veían en ellas ejemplos de depravación moral. Sin embargo, lo que realmente alimenta el misterio sobre estos lugares es cómo estas prácticas fueron capaces de moldear no solo la vida cotidiana, sino también el destino de sus pobladores. Para algunos estudiosos contemporáneos, la condena de Sodoma y Gomorra podría ser un reflejo de un choque cultural, donde las normas de la época tropezaban con un sistema de creencias emergente, que buscaba un orden moral distinto. Atrapados entre el influjo de una riqueza apelativa de otras ciudades-estado y un destino sellado en el fuego del juicio divino, estos lugares se convierten en un enigma. ¿Eran realmente peones en un tablero de influencias religiosas o constructores conscientes de una moralidad divergente? Es así como el manto de
de misterio que envuelve Canaán extiende sus sombras sobre las ruinas de Sodoma y Gomorra, invitándonos a cuestionarnos el verdadero impacto cultural en su condena. ¿Hasta qué punto estaban estas ciudades empapadas de la esencia de su tiempo? ¿Y hasta qué punto su destino era el libro de instrucciones para una nueva era de lecciones espirituales? Aquellas dos ciudades, destruidas por llamas celestiales según el relato del Génesis, parecen alzarse una y otra vez entre las sombras de las Escrituras, portadoras de advertencias y lecciones que traspasan los confines del tiempo. En los Evangelios y las Epístolas, estos nombres no son simples recordatorios de un cataclismo antiguo, sino señales luminosas en un cielo oscuro, invitándonos a explorar el abismo del arrepentimiento y la perversión espiritual. Imaginen el murmullo en Galilea. Mientras Jesús recorría los polvorientos caminos, sus palabras penetrantes agitaban las aguas del entendimiento común. En el Evangelio de Mateo, Jesús se refiere a estas ciudades como ejemplos de lo que sucede cuando un pueblo rechaza el llamado al arrepentimiento. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10:15. Este mensaje, tan directo y sin adornos, nos transporta a un juicio retumbante que sobrepasa el tiempo. ¿Qué cosa terrible debió ocurrir para que compararse con ellos fuera más bien una advertencia sombría? Pero el misterio no termina ahí. En las epístolas, Pablo y Pedro esculpen nuevamente la imagen de Sodoma y Gomorra en nuestra mente, labradores de una narrativa que ve en estas ciudades un espejo oscuro donde se refleja la corrupción espiritual. En la carta de Judas no solo son puertos de la lujuria desenfrenada y los deseos incontrolables, sino monumentos petrificados de advertencia eterna. Los cristianos del primer siglo debían verse como navegantes en un océano tempestuoso, en peligro constante de naufragar hacia esas mismas costas de disolución espiritual. Mientras los susurros de estas ciudades resuenan a través de los evangelios y las epístolas, cada mención parece contener una energía latente, un misterio palpable que promueve reflexiones sobre nuestras propias elecciones y caminos. Al sumergirnos en la imponente profundidad de estos relatos, nos invita a preguntarnos, ¿estamos acaso caminando hacia la condenación, envueltos en neblinas de nuestra propia creación? ¿O respondemos al llamado eterno del arrepentimiento buscando la gracia que transforma y redime? Así, cada referencia bíblica a Sodoma y Gomorra nos impele a buscar más allá de la destrucción, vislumbrando la promesa oculta de transformación y esperanza. Imagina por un momento que eres un arqueólogo, con la brisa del desierto infundiéndote un susurro de antiguas civilizaciones, mientras excavas pacientemente en una tierra cargada de siglos de historia. Un día, mientras el sol comienza a desvanecerse en el horizonte, tu pala toca algo duro. Con un giro cuidadoso, desentierras no solo un fragmento de cerámica, sino un portal hacia un mundo desconocido y enigmático. Los descubrimientos arqueológicos en regiones bíblicas tienen esa mágica capacidad, convocar sombras del pasado y reescribir lo que durante milenios solo se había susurrado al viento. Han sido muchos los hallazgos que han cautivado la imaginación del mundo, cada uno iluminando un versículo, una historia o un personaje hasta entonces envuelto en el misterio. Considera el fascinante caso de los rollos del Mar Muerto, aquellos antiguos manuscritos desenterrados al azar por unos pastores beduinos en cuevas, aparentemente descuidadas a orillas del Mar Muerto. Ellos no solo ofrecieron las copias más antiguas de textos bíblicos, sino nuevas perspectivas sobre la vida religiosa y social de una época impregnada de secretos. Pero ¿qué hay de la Arca de la Alianza? Un objeto envuelto en narraciones tan influenciadas por el mito que su paradero genera más preguntas que certezas. A cada paso que los arqueólogos dan, tropezamos con la posibilidad de descubrir las verdaderas ubicaciones de los eventos que alumbran las páginas de las Sagradas Escrituras, ocupadas por actores de fe cuya historia anida entre arena y tiempo. El misterio de estas tierras arrebatadas al dominio del silencio resuena a través de cavernas y templos, conduciendo a preguntas que ni las mentes más eruditas pueden desentrañar del todo. ¿Qué descubrimiento aguarda su momento de emerger a la luz para desafiar nuestras certezas y abrir nuevos capítulos de la épica narrativa espiritual? Mientras los arqueólogos continúan su labor, cada descubrimiento no es solo una prueba de un mundo antiguo, es una invitación a profundizar más en la interminable danza entre la historia y la fe. Suscríbete para más contenido.